Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, con todas estas terapias nuevas que se han ido desarrollando acerca de modificar el ADN, de manera que se pudieran tocar y hacer algunos cambios, siempre, según se dice, con la intención de mejorar la salud de la gente. Otra cosa es lo que luego resulte. Y debido a eso, muchos se están preguntando hasta qué punto cambiar la genética humana no nos alejará de Dios. Me refiero a que la pregunta que está en el aire y que muchos se la piensan es si Dios nos ha creado de cierta manera, de forma que cumplamos su voluntad, de forma que le conozcamos a Él, que tengamos al menos la posibilidad de conocerle a Él. Si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y la Escritura deja muy claro, y lo vamos a dejar eso hoy también bastante explicado, la Escritura deja claro que somos el templo de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, si somos trastocados en profundidad, como serían esos cambios genéticos, ¿no será que nos estarán alejando de Dios? ¿No será que nos estarán de alguna forma modificando, transhumanizando sería la palabra, para convertirnos en seres que no seamos exactamente humanos, sino que seamos más bien seres híbridos? Y entonces, con esta cuestión en mente, surgen muchas otras preguntas, que son, por supuesto, dignas de estudio y de valoración y, desde luego, de reflexión, como mínimo de reflexión. Es un tema muy importante porque todos tenemos que entender cuál es el propósito, en principio, del templo. Los templos en la antigüedad eran más bien una cuestión religiosa pagana, hecha para adorar a los dioses, para honrar a los dioses. Por supuesto, a los dioses falsos, a los dioses paganos, que algo así como que mantenían un régimen religioso de control sobre los pueblos, sobre las tribus, sobre las naciones, y dejaban el sentido de que para honrar verdaderamente a Dios había que tener un templo. Pero nosotros sabemos, por el Antiguo Testamento, que los grandes hombres de Dios, como Noé, como Abraham, y otros más, por supuesto, los patriarcas, no tenían ningún templo, no acudían a ningún templo. Los templos de aquel tiempo eran todos paganos, eran todos dedicados, como digo, a esos falsos dioses. Sin embargo, también sabemos que Dios, finalmente, cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto, les mandó que hicieran una carpa, porque Dios estaba diseñando que el templo que fuera dedicado a Él, y eso duraría unos cuantos siglos, que el templo dedicado a Él pudiera representar algo espiritual, algo ilustrativo, que sirviera no para Él vivir, no para estar Él ahí, ya que la Escritura deja muy claro, como leemos en distintos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios no va a vivir en un templo hecho por manos humanas. El rey David había hecho todos los preparativos para hacer ese templo, aunque Dios le había dicho: David, tú has derramado mucha sangre, quiero que quien edifique mi templo sea un hombre de paz, tu hijo lo hará. Y entonces sabemos que Salomón recibió la herencia de todo lo preparado para el templo y también la ubicación y todo lo que tenía que hacer para llevar a cabo esa obra. Y la hizo. En efecto, Salomón sería ese hombre de paz. Pero más allá de Salomón, sabemos que todo eso era una ilustración del Mesías,
de ese verdadero hijo de David, hombre de paz, que construiría el templo no físico, sino el espiritual, el hecho por Dios en los corazones, en las mentes. Todo esto es un estudio muy interesante y nos conviene conocerlo bien para que no tengamos duda acerca de por qué ocurrieron todas esas cosas. ¿Por qué Israel iba a tener un templo construido, como sabemos, por Salomón y que iba a durar hasta la primera venida de Jesús, ya que muy pocos años después desaparecería para siempre? Entonces, ¿por qué querría Dios tener un templo? Sencillamente porque quería ilustrar algunos principios de relación, principios de conocimiento de cómo hemos sido creados. El apóstol Pablo, tanto en 1 de Corintios 3, como en 1 de Corintios 6, como en 2 de Corintios 6 también, está hablando con mucha claridad acerca de que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, somos el templo. Nosotros somos el templo. ¿Y cómo podemos saber que somos el templo? Porque Dios construyó el templo para ilustrar al ser humano y la relación que Él quería tener con nosotros. Fijaros cómo estaba hecho el templo. Primero tenía una parte externa que era el atrio. Después tenía una parte considerada el lugar santo, que era donde los sacerdotes ministraban. Y después tenía, como sabemos, el lugar santísimo, un lugar más oculto, que estaba separado de todo lo demás por un denso velo y que impedía que nadie entrara excepto el sumo sacerdote el día de la expiación. Bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con nuestro cuerpo? Pues mucho, porque Dios nos hizo así también. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice estas palabras: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Sabes? Dios nos hizo de esta forma. Nos puso un cuerpo que es claramente representado por el atrio, la parte externa, la parte que está en contacto con todo el mundo, donde todo el mundo pasa. Es nuestra parte exterior, donde están nuestros sentidos actuando, donde tenemos relación. La gente nos puede ver gracias a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, la parte externa nuestra, es para estar aquí, para relacionarnos con los demás, para estar en contacto con otros, para poder trabajar juntos y demás. Pero no solo somos cuerpo. Por supuesto, muchos quieren hacernos pensar que solo somos cuerpo, pero no es cierto. Tenemos un lugar destinado a la administración de santificación. Es nuestra alma. Y nuestra alma, de acuerdo con la palabra utilizada en el Nuevo Testamento, que es la palabra sige para alma, también se entiende que es mente o pensamientos y por tanto también emociones, ya que los pensamientos y las emociones están estrechamente ligados, como sabemos. Entonces, nuestro lugar para ser santificado, especialmente, es el alma. Tenemos que salvar el alma. Mejor dicho, Dios quiere salvar el alma y santificarla por medio de su palabra. Esa es la idea principal, porque sin mente y sin pensamientos y emociones estaríamos en otro mundo, no estaríamos conectados con este, ni tendríamos relación con prácticamente nadie, porque estaríamos en otra esfera, estaríamos en otro mundo, como digo. Así que tenemos el cuerpo, con el cual nos relacionamos con la materia, con el medio ambiente, con las personas. Y luego tenemos la mente y las emociones, los pensamientos y el corazón. Los pensamientos y emociones están puestas por Dios para ayudarnos también a funcionar en este ámbito
de una manera completa a la imagen y semejanza de Dios, es decir, pudiendo pensar, razonar, tener libre albedrío, etc. Y también ser servidos y servir. Necesitamos inteligencia, necesitamos sabiduría, necesitamos todo ese procesamiento gracias a los pensamientos y gracias a las emociones. Así que eso se correspondería con el lugar santo. Pero no acaba la cosa aquí, todavía tenemos algo más profundo, que la Biblia lo identifica con el corazón y tiene que ver con una capacidad más interna de relación espiritual. Y ese sería el lugar santísimo. Es la parte nuestra que nos ayuda a conectarnos con Dios. Y cuando Dios viene a morar en nosotros, viene a morar en nuestro espíritu. Envía su espíritu para tomar su lugar en nuestro espíritu. Creo que esto debería estar meridianamente claro entre cristianos. A veces no es tan sencillo de comprender, pero tenemos que entender que es así y que funciona de esta manera. Dios nos hizo de esta forma y quedó ilustrado y representado en el templo. Ahora, fijaros que una vez que Jesús viene, Él comienza a aplicarse así estas cosas. Mira, una frase muy interesante que la leemos en Mateo 12, Jesús dice, uno mayor que el templo está aquí. Y se refiere a Él. Mayor que Salomón, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que los profetas y también mayor que el templo. ¿Por qué Jesús era mayor que el templo? Porque Jesús era el templo. Jesús era el verdadero templo de Dios. Esto lo leemos también en Juan capítulo 2. Cuando los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley, le estaban exigiendo, reclamando a Jesús por qué hacía cosas como echar a los mercaderes del templo. ¿Quién le daba la autoridad? ¿Con qué autoridad se atrevía a hacer cosas así? ¿Sabes? Porque demandaban una señal y siempre los judíos estaban detrás de que Jesús hiciera señales que les convencieran. Jesús finalmente les dice, en esa discusión, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, aquello fue muy chocante para ellos. Se asombraron y lo tomaron como que, bueno, Jesús no quería responder. O Jesús estaba cometiendo un pecado de soberbia. Ahora, fijaros, cuando los discípulos han visto que Jesús resucitaba, han comprendido lo que Jesús les estaba diciendo a los sacerdotes representantes de la ley. Lo que estaba diciéndoles es, yo soy el templo. Me podéis matar, me podéis destruir, pero en 3 días lo restauraré, lo levantaré. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así que si tomamos todas estas escrituras juntas, si tenemos en cuenta las enseñanzas de Jesús acerca del cuerpo, Él siendo el cuerpo, y nosotros que estamos en Él, por supuesto, también formamos parte de ese cuerpo. Entonces, si tenemos en cuenta también las escrituras de Pablo, donde se insiste en el tema, incluso el apóstol Pedro habla de ello, que somos piedras vivas, construidas, puestas por Dios, precisamente para eso, precisamente para ser templo santo para el Señor. Entonces, si tomamos todas estas escrituras, nos daremos cuenta de que lo que realmente está tratando de enseñarnos el Señor es que el templo físico que un día fue erigido en la era de Ornán, allí en Jerusalén, donde David había puesto su deseo de tener ese templo y que estaría durante tantos siglos, en realidad solo era para ilustrar algo mucho más profundo, más completo, más importante. Es nosotros.
es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Así que cuando decimos la iglesia no nos referimos a un edificio. ¿Sabes? Todo lo que está orientado hacia los edificios se convierte en una trampa religiosa, porque podemos empezar a creer que eso es lo que le agrada a Dios, el que tengamos una catedral, un edificio grande, una gran iglesia, como le llamamos, entre comillas. Pero la iglesia no es el templo, no es la casa, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Y el templo verdadero de Dios tampoco es ese edificio, somos nosotros. ¿Sabes? Hasta el propio Jeremías, fijaros en el capítulo 7 de Jeremías, a partir del versículo 4, él va a profetizar de esta manera: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, templo de Dios es este. Ocuparos más bien en obrar con justicia, en portaros correctamente con vuestro prójimo, en hacer el bien. Porque, ¿sabes qué pasa? Todo lo que va alrededor de un edificio se convierte en una trampa religiosa. Esa es la realidad. Y nos puede dejar la impresión de que todo lo bueno que podamos hacer a ese edificio, a ese templo, será cumplir con el propósito de Dios. Pero no es así, de ninguna manera. El templo de Dios es santo, es sagrado, y me refiero a nuestro cuerpo, de manera que lo que le hagamos a nuestro prójimo, eso es lo que realmente contará. El bien que le hagamos a los creyentes, el bien que hagamos para representar el carácter de Cristo, eso es lo correcto. No lo que hagamos en un edificio, no lo que hagamos a un edificio. No. Si no entendemos esto, entonces todavía estamos en la era del paganismo, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Y no nos debería de pasar, no deberíamos de caer en esa trampa, porque realmente se vuelve una trampa para nosotros de carácter, una trampa de carácter religioso. Ahora, ¿por qué dejamos esto claro? Porque también todo lo que trastoque al ser humano, especialmente cuando lo que se toque sea algo tan sensible como la mente, los pensamientos, las emociones, e incluso se penetre en lo que podríamos considerar el lugar santísimo, como algunos han dicho, es que nos pueden modificar. Ya lo hemos visto en distintos vídeos, algunos de los, vamos a llamarles programadores o promotores de las terapias génicas, y están diciendo que se podría modificar al ser humano y su carácter religioso o su capacidad para conectarse con lo espiritual si se modificara una parte de su cerebro. Esto sí que es realmente peligroso, porque esto sería tocar el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Esto sí que es realmente peligroso, porque efectivamente podríamos ser afectados en esas zonas más sensibles de nuestro ser para tratar de convertirnos en algo más vegetal que humano, en algo más material que espiritual, en algo más animal que emocional. Entonces, si trastocamos esas partes de nuestro ser creadas por Dios para que seamos a su imagen y semejanza, si dejamos que nos afecte eso, que nos toquen esas partes, si consentimos en que nos traten nuestra genética tocando zonas tan sensibles que pudieran poner en peligro nuestra relación espiritual con otros y con Dios,
entonces sí que estaremos en un serio peligro. Algunos se están preguntando, ¿no será eso lo que haga la marca de la bestia? ¿No será que la marca de la bestia es la imagen de la bestia puesta en nosotros para afectar nuestra genética, para transhumanizarnos y de paso anular todas esas partes que nos conectan espiritualmente con Dios, de manera que para nosotros nuestro Dios sea esa máquina, ese control digital? La pregunta es seria y da que pensar, porque si seguimos el razonamiento de la Escritura, ¿por qué tendría Dios que decir que cualquiera que acepte la marca de la bestia ya se quedará condenado para siempre? ¿No será por esa razón? ¿No será porque ha habido un cambio genético que nos incapacite para tener una relación con Dios? ¿No será que ha habido un cambio más profundo en el ser humano que nos desconecte en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra capacidad espiritual, nos desconecte de esa relación? Debemos de considerarlo y hay que tenerlo en cuenta, no te quepa la menor duda. Si la respuesta fuera que sí y es posible, entonces entenderemos perfectamente por qué está la advertencia tan severa y tan seria, para que nadie se ponga la marca de la bestia. Nadie. Porque de otra forma estaríamos completamente perdidos. Habríamos sido animalizados, satanizados para siempre. En fin, es un tema, no quiero alargarlo más, es un tema, como veis, muy sobrio, muy importante de entender, y necesitamos hablar y comentar estas cosas. Incluso deberíamos de hablarlas en la iglesia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, o con la iglesia, mejor dicho. Es decir, también, aunque muchos de vosotros, yo me incluyo, todavía estamos en lo que podríamos considerar el sistema de congregación, reunión, reunirse en un local específico y demás. Que por cierto, eso solo vino a partir del siglo IV de nuestra era, porque durante los 3 primeros siglos anteriores la Iglesia no necesitó ese templo. Habían tenido uno en Jerusalén y se acabó. Pero digo esto para que tengamos en cuenta a las personas y podamos ser capaces de relacionarnos con ellos de una manera más profunda. Hablemos de estas cosas, compartamos estas cosas. El Señor va a venir y necesitamos ser limpios de todo aquello que amenaza nuestra relación con Él. Mantengámonos fieles al Señor, puros, limpios en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Que el Señor los bendiga.